Nunca pensé que ayudar a un hombre cansado en un bus iba a desnudar el orgullo del hombre con el que llevaba años casada. A veces la vida te pone en situaciones que parecen insignificantes. Un gesto simple. Una mano extendida. Y de repente todo lo que creías sólido se desmorona frente a tus ojos. Esto no es una historia inventada. Es lo que viví. Y todavía me cuesta creer que fuera real. Antes de continuar quiero pedirte algo. Si esta historia te toca aunque sea un poco, déjame un like. Suscríbete al canal para que no te pierdas más relatos como este. Y por favor escríbeme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que hay personas como tú del otro lado escuchando. Ahora sí, te cuento. Me llamo Valeria. Tengo 34 años. Vivo en una ciudad grande donde la gente corre todo el día y casi nadie se mira a los ojos. Llevo 8 años casada con un hombre llamado Germán. Cuando lo conocí me pareció seguro. Inteligente. Ambicioso. Venía de una familia con dinero. Estudió en universidades privadas. Siempre tuvo todo resuelto. Yo en cambio crecí en un barrio modesto. Mi papá era mecánico. Mi mamá trabajaba limpiando casas. Aprendí desde chica que el respeto no se compra. Que la dignidad no tiene precio. Pero Germán creció creyendo que el mundo se divide entre los que tienen y los que no. Entre los que saben y los que obedecen. Al principio no lo noté tanto. O quizás no quise verlo. Cuando estábamos solos era atento. Cariñoso incluso. Pero en público algo cambiaba. La forma en que hablaba con los meseros. Con el señor que cuidaba los autos. Con cualquiera que él considerara por debajo. No gritaba. No insultaba. Era peor. Era ese tono condescendiente. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Esa manera de hacerte sentir pequeño sin decir una sola palabra hiriente. Yo intenté hablar con él varias veces. Le decía: Germán, amor, no hace falta que trates así a la gente. Él me miraba sorprendido. Como si yo estuviera exagerando. Como si yo no entendiera cómo funciona el mundo. Valeria, tú eres muy buena. Demasiado buena. La gente abusa de eso. Así me decía. Y yo me quedaba callada. Porque una parte de mí quería creer que tal vez tenía razón. Que tal vez yo era ingenua. Los años pasaron y esa distancia entre nosotros se hizo más grande. Él ascendió en su trabajo. Ahora era gerente de una empresa importante. Ganaba bien. Muy bien. Yo trabajaba como asistente administrativa en una oficina pequeña. No ganaba mal, pero tampoco era nada comparado con lo suyo. Y él lo sabía. No lo decía abiertamente, pero lo dejaba caer en comentarios. Valeria, tú no entiendes la presión que tengo. Tú no sabes lo que es manejar equipos. Cerrar contratos. Tomar decisiones que afectan a cientos de personas. Yo asentía. Sonreía. Preparaba la cena. Limpiaba la casa aunque los dos trabajáramos. Porque eso también era parte del acuerdo silencioso. Él traía el dinero. Yo sostenía todo lo demás. Y así funcionábamos. O al menos así parecía. Pero había algo que me carcomía por dentro. Una incomodidad que no sabía nombrar. Cada vez que salíamos y él trataba mal a alguien yo sentía vergüenza. No por esa persona. Por mí. Por estar al lado de alguien capaz de humillar sin pestañear. Me preguntaba si algún día él me miraría a mí de esa forma. Si algún día yo también sería una más de esas personas invisibles para él. Un sábado fuimos a almorzar a un restaurante elegante. Él quería celebrar un contrato nuevo. Llegamos y el lugar estaba lleno. Nos sentamos y enseguida empezó a quejarse. Que tardaban mucho. Que el agua no estaba fría. Que la mesa no era la mejor. Llamó al mesero. Un chico joven. No tendría más de 20 años. Germán lo miró de arriba abajo y le dijo: oye muchacho, esto es inaceptable. Yo pedí una mesa junto a la ventana. No aquí atrás como si fuéramos cualquiera. El chico se disculpó. Le explicó que no había mesas disponibles en ese momento. Que si quería podía esperar. Germán soltó una risa seca. ¿Esperar? ¿Sabes cuánto vale mi tiempo? Tráeme al encargado. Ahora. Yo sentí que algo se me estrujaba en el pecho. Le toqué el brazo. Germán, por favor, no es para tanto. Él me miró con fastidio. Valeria, no te metas. Esto es entre él y yo. Y volvió a fijar su mirada en el muchacho que ya no sabía dónde meterse. Yo bajé la vista. Como siempre. Como había aprendido a hacer. Finalmente nos cambiaron de mesa. Comimos en silencio. Yo casi no probé bocado. Él estaba tranquilo. Satisfecho incluso. Como si hubiera ganado algo importante. Al salir dejó una propina mínima. Apenas unas monedas. Y me dijo: ves Valeria, así es como se consigue respeto. Si no exiges te pasan por encima. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo preguntándome en qué momento había aceptado vivir así. En qué momento había dejado de reconocerme. Porque yo no era esa mujer. Yo no había crecido creyendo que había personas de primera y de segunda. Pero ahí estaba. Callada. Cómplice.
Los días siguientes fueron iguales. Rutina, trabajo, cenas silenciosas. Él cada vez más distante, más enfrascado en su mundo de reuniones y números. Yo cada vez más pequeña, más invisible. Hasta que llegó ese martes. Ese maldito martes que lo cambió todo. Ese día salí tarde del trabajo. Perdí el bus de siempre y tuve que esperar el siguiente. Subí cansada. El bus iba lleno. Gente apretada. Olor a cansancio y a fin de jornada. Busqué un lugar donde sostenerme y fue entonces cuando lo vi. Un hombre mayor. Sentado casi al fondo. Delgado. Con un saco gastado pero limpio. Llevaba un maletín viejo en las piernas. Tenía el rostro cansado. Ese cansancio que no se quita con una noche de sueño. Ese cansancio de los años. De la vida. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. Él me sonrió apenas. Una sonrisa amable. De esas que ya casi no se ven. Y algo en mí se movió. No sé por qué. Pero en ese momento supe que ese hombre cargaba una historia. Que detrás de esos ojos cansados había dignidad. Había algo que no se veía a simple vista. Y aunque no lo conocía sentí un respeto profundo. Un respeto que hacía mucho no sentía por casi nadie. El bus frenó de golpe. La gente se sacudió. Yo me sostuve como pude. Y entonces lo vi. El maletín del anciano se resbaló. Cayó al suelo. Papeles por todos lados. Él intentó agacharse pero le costaba. Nadie se movió. Todos mirando sus teléfonos. Sus ventanas. Su propio mundo. Yo no lo pensé. Me agaché. Recogí los papeles. Algunos estaban arrugados. Otros doblados. Alcancé a ver nombres. Fechas. Cosas que no entendí bien. Se los devolví con cuidado. Él me miró con una gratitud que me partió el alma. Gracias, hija. Muchas gracias. Su voz era suave. Educada. Le sonreí. No es nada, señor. ¿Está bien? Él asintió. Me hizo señas de que me sentara a su lado. Había un espacio pequeño. Me senté. No hablamos mucho. Solo algunas palabras. Pero había algo en ese silencio. Algo cómodo. Algo real. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí bien conmigo misma. No sabía que ese gesto iba a desatar una tormenta que ni siquiera imaginaba. El anciano y yo nos quedamos sentados uno al lado del otro mientras el bus avanzaba entre el tráfico de la tarde. No hablamos mucho al principio. Solo ese silencio cómodo que a veces se da entre desconocidos que por alguna razón no se sienten tan desconocidos. Él miraba por la ventana. Yo también. Pero había algo en su presencia que me tranquilizaba. Como si su sola cercanía me recordara que todavía existía la amabilidad en el mundo. Después de unas cuadras él volteó hacia mí. Disculpa la molestia, hija. Ya no soy tan ágil como antes. Me da pena que hayas tenido que recoger todo eso. Le dije que no se preocupara. Que era lo menos que podía hacer. Él sonrió de nuevo. Esa sonrisa cansada pero sincera. Cada vez es más raro encontrar gente así. Gente que se detiene. Que ayuda sin esperar nada a cambio. Sus palabras me llegaron hondo. Porque era cierto. Yo misma lo había notado. La gente ya no se mira. Ya no se habla. Todos encerrados en sus propios problemas. En sus propias carreras. Le dije algo así como: bueno, señor, creo que todos necesitamos un poco de amabilidad de vez en cuando. Él asintió despacio. Tienes razón. Lástima que muchos lo olvidan cuando suben un poco en la vida. No supe qué responder. Pero sentí que hablaba desde la experiencia. Desde haber visto demasiado. Desde haber vivido demasiado. Me dio curiosidad. ¿Usted a qué se dedica, señor? Le pregunté con respeto. Sin querer invadir. Él miró su maletín viejo. Suspiró. Fui profesor. Durante muchos años. Ahora ya estoy retirado, pero todavía doy algunas asesorías. Nada del otro mundo. Solo para mantenerme activo. Profesor. Claro. Eso explicaba esa forma de hablar. Esa pausa entre palabra y palabra. Esa manera de mirar como si estuviera evaluando todo el tiempo. Le pregunté qué enseñaba. Derecho. Toda mi vida enseñé derecho. En la universidad pública. También en algunas privadas cuando me llamaban. Pero mi corazón siempre estuvo en la pública. Ahí es donde están los estudiantes que de verdad necesitan oportunidades. Sentí una punzada. Porque pensé en Germán. En sus universidades privadas. En su forma de mirar por encima del hombro a cualquiera que no viniera de su mismo mundo. Y aquí estaba este hombre. Que había dedicado su vida a enseñar. A formar personas. Y ahora andaba en bus. Con un maletín viejo. Sin nadie que le cediera el asiento hasta que el destino me puso ahí. Hablamos un poco más. Me contó que había sido docente por más de 40 años. Que había visto generaciones enteras pasar por sus aulas. Que algunos de sus estudiantes ahora eran jueces. Abogados importantes. Funcionarios públicos. Pero él seguía siendo el mismo. Humilde. Sencillo.
sin pretensiones. Yo le conté que trabajaba en una oficina, que nada muy importante. Él me interrumpió con suavidad. No digas eso, hija. Todo trabajo es importante. Todo trabajo tiene dignidad. No importa si eres gerente o si limpias pisos. Lo que importa es cómo lo haces. Y cómo tratas a la gente en el camino. Sus palabras se me clavaron como agujas. Porque era exactamente lo que yo había olvidado. Lo que había dejado que Germán me hiciera olvidar. Que mi trabajo valía. Que yo valía. Que no tenía que disculparme por no ganar lo mismo que él. Por no tener su título. Por no venir de donde él venía. El bus siguió avanzando. Algunas personas bajaron. Otras subieron. El anciano y yo seguimos ahí sentados. En algún momento él sacó un libro de su maletín. Un libro grueso. Forrado con plástico transparente como los que forrábamos en la escuela. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de notas al margen. De subrayados. De papelitos marcando secciones. Me di cuenta de que ese libro había sido leído 1000 veces. Estudiado. Amado incluso. ¿Todavía estudia, señor? Le pregunté con curiosidad genuina. Él levantó la vista y sonrió. Uno nunca deja de estudiar, hija. El día que dejas de aprender es el día que empiezas a morir. Además, el derecho cambia. Las leyes cambian. La sociedad cambia. Si no te actualizas, te quedas atrás. Y no puedes enseñar lo que no sabes. Me quedé pensando en eso. En Germán, que hacía años había dejado de leer. Que se quejaba de que ya lo sabía todo. Que trataba a los demás como si él fuera la última palabra en todo. Y aquí estaba este hombre. Mayor. Retirado. Y todavía con la humildad de seguir aprendiendo. Llegamos a una parada grande. Mucha gente bajó. El bus quedó casi vacío. El anciano cerró su libro. Guardó sus cosas con cuidado. Me miró y me dijo: ¿sabes una cosa, hija? He conocido a muchas personas en mi vida. Personas con títulos impresionantes. Con dinero. Con poder. Y he conocido a personas sin nada de eso. Y te puedo decir algo. La verdadera educación no se mide por lo que tienes en el bolsillo. Se mide por cómo tratas al que no te puede dar nada a cambio. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Yo solo asentí. No supe qué decir. Porque era verdad. Era una verdad tan grande que dolía. Él se puso de pie despacio. Tomó su maletín. Me extendió la mano. Gracias por tu amabilidad. Y por recordarme que todavía hay gente buena en el mundo. Le estreché la mano. Era una mano firme a pesar de los años. Gracias a usted, señor. Por la conversación. Él bajó en la siguiente parada. Lo vi alejarse despacio. Con su saco gastado. Su maletín viejo. Su dignidad intacta. Y sentí algo raro. Una mezcla de tristeza y de rabia. Tristeza porque ese hombre merecía más. Rabia porque el mundo no valora a las personas correctas. Llegué a casa 1 hora después. Germán ya estaba ahí. Sentado en la sala con su laptop. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Solo dijo: llegas tarde. Le expliqué que había perdido el bus. Que tuve que tomar otro. Él gruñó algo. Yo fui a la cocina. Preparé la cena. Como siempre. Durante la cena le conté. No sé por qué. Tal vez porque esa conversación con el anciano me había removido algo. Le dije: Germán, hoy conocí a un señor muy interesante en el bus. Un profesor de derecho retirado. Hablamos un rato. Fue muy amable. Germán ni siquiera dejó de masticar. Levantó una ceja. ¿Un profesor de derecho en el bus? Por favor, Valeria. Si fuera un buen profesor no andaría en bus a su edad. Sentí que algo se me revolvía en el estómago. Germán, eso no tiene nada que ver. Hay personas muy valiosas que no tienen dinero. Él soltó su tenedor. Me miró como si yo hubiera dicho la estupidez más grande del mundo. Valeria, despierta. Si ese tipo fuera tan valioso como dices, estaría viviendo bien. No mendigando conversaciones con extraños en el transporte público. Así es la vida. Los que valen prosperan. Los que no se quedan atrás. No discutí. Ya no tenía fuerzas. Terminamos de cenar en silencio. Él volvió a su laptop. Yo lavé los platos. Me fui a dormir temprano. Pero no pude dormir. Las palabras del anciano seguían dando vueltas en mi cabeza. Y las palabras de Germán también. Y en algún punto de la noche me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que llevaba años casada con un hombre al que ya no respetaba. Que tal vez nunca había respetado del todo. Y que yo misma me había perdido en el camino. Los días siguientes fueron iguales. Rutina. Trabajo. Silencio. Pero algo en mí había cambiado. Ya no podía ignorar lo que veía. La forma en que Germán hablaba con la señora que limpiaba el edificio. La forma en que trataba al muchacho que entregaba paquetes. La forma en que me miraba a mí cuando yo decía algo que él consideraba ingenuo o tonto. Y entonces llegó el viernes. El viernes en que todo explotó. El viernes amaneció nublado. De esos días grises que parecen anunciar que algo va a pasar.
Yo me levanté temprano como siempre. Preparé el desayuno. Germán bajó ya vestido con uno de sus trajes caros. Ese día tenía una reunión importante. Una cena de negocios en un restaurante exclusivo del centro. Me lo había dicho toda la semana. Valeria, es una cena clave. Van a estar personas importantes. Socios potenciales. Gente que puede abrirnos puertas grandes. Yo asentí como siempre. Le pregunté si quería que lo acompañara. Él me miró y después de un silencio incómodo dijo: mejor no, Valeria. Es un ambiente muy corporativo. Muy técnico. Te vas a aburrir. Además ya confirmé que iba solo. Tragué saliva. No dije nada. Pero algo dentro de mí se quebró un poco más. Porque entendí el mensaje. Yo no encajaba en su mundo. Yo no era presentable para su gente importante. Desayunamos en silencio. Él revisaba su teléfono. Yo miraba mi taza de café. Antes de salir me dio un beso rápido en la frente. Como quien cumple un trámite. Nos vemos en la noche. No me esperes despierta. Estas cenas se alargan. Y se fue, dejando detrás su perfume caro y un vacío enorme. Yo me fui a trabajar. El día pasó lento. Aburrido. Llegué a casa en la tarde. Me puse ropa cómoda. Preparé algo ligero para cenar. Prendí la televisión, pero no le presté atención. Mi cabeza estaba en otro lado. Pensaba en el anciano del bus. En sus palabras. En la forma en que me había hecho sentir vista. Valorada. Y pensaba en Germán. En cómo me hacía sentir invisible. Eran casi las 8 de la noche cuando decidí salir a caminar. No soportaba estar encerrada. Necesitaba aire. Tomé mi bolso y salí. Caminé sin rumbo fijo por el barrio. Las calles estaban iluminadas. Había gente paseando. Parejas. Familias. Todos parecían tener un lugar al que pertenecer. Menos yo. Caminé varias cuadras hasta que llegué cerca del centro. Y entonces lo vi. El restaurante. Ese restaurante exclusivo donde Germán tenía su cena de negocios. No sé qué me impulsó. Tal vez la curiosidad. Tal vez la necesidad de confirmar algo que ya sabía. Me acerqué despacio. Las ventanas eran grandes. Se podía ver el interior. Mesas elegantes. Luces tenues. Gente bien vestida. Y ahí estaba él. Germán. Sentado en una mesa grande. Rodeado de hombres con trajes similares al suyo. Todos riendo. Todos con copas en la mano. Se veía relajado. Feliz incluso. Más feliz de lo que lo había visto en meses en casa. Me quedé ahí parada. Observando. Como una extraña espiando una vida que no era la mía. Aunque técnicamente sí lo era. Estaba por irme cuando algo llamó mi atención. Un mesero joven. Muy joven. Se acercó a la mesa de Germán con una botella de vino. Germán le dijo algo. No pude escuchar, pero vi su expresión. Esa expresión que ya conocía tan bien. Superioridad. Desprecio. El chico se disculpó. Germán dijo algo más. Los otros hombres en la mesa rieron. El mesero agachó la cabeza y se alejó rápido. Sentí una vergüenza profunda. Una vergüenza que me quemaba por dentro. Porque ese era mi marido. El hombre con el que compartía mi vida. El hombre que humillaba a otros para sentirse grande. Y yo no había hecho nada para detenerlo. Nada más que callar. Mirar hacia otro lado. Ser cómplice. Me alejé de ahí. Caminé rápido. Casi corriendo. No quería que me viera. No quería que supiera que había estado ahí. Llegué a una plaza pequeña. Me senté en una banca. Y ahí sola bajo las luces amarillas de los faroles me permití llorar. Lloré por mí. Por la mujer que había sido y que ya no reconocía. Lloré por todas las veces que me callé. Por todas las veces que dejé que él me hiciera sentir menos. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez media hora. Tal vez más. Cuando levanté la vista ya había oscurecido más. La plaza estaba casi vacía. Solo algunos vagabundos. Una pareja de enamorados en la otra esquina. Y un anciano sentado en una banca frente a la mía. Tardé unos segundos en reconocerlo. Pero era él. El profesor. El hombre del bus. Estaba ahí sentado. Con el mismo saco gastado. El mismo maletín a su lado. Mirando al frente como si estuviera perdido en sus pensamientos. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si acercarme. No quería molestarlo. Pero algo me empujó. Me levanté despacio. Caminé hacia él. Cuando estuve cerca él volteó. Me miró. Y una sonrisa pequeña apareció en su rostro. Hija. ¡Qué sorpresa! Su voz sonaba cansada pero cálida. Le devolví la sonrisa aunque sé que mis ojos todavía estaban rojos. Hola, señor. No esperaba encontrarlo aquí. Él señaló la banca a su lado. Siéntate si quieres. No muerdo. Me senté. Nos quedamos en silencio un momento. Él miraba las luces de la plaza. Yo miraba mis manos. Finalmente él habló. ¿Estás bien, hija? Te ves triste.
No supe si mentir. Pero algo en su mirada me decía que no tenía caso. He tenido un día difícil. Eso es todo. Él asintió. Los días difíciles son parte de la vida. Pero a veces son necesarios. A veces son esos días los que nos muestran quiénes somos realmente. Y quiénes son los que nos rodean. Sus palabras me golpearon. Porque era exactamente lo que estaba pasando. Yo estaba viendo quién era Germán realmente. Y quién era yo al quedarme a su lado. Le pregunté qué hacía ahí tan tarde. Él sonrió con tristeza. Vengo aquí a veces. Cuando necesito pensar. Cuando necesito recordar. Mi esposa y yo solíamos venir a esta plaza. Hace muchos años. Cuando todavía estaba viva. Ahora vengo solo. Pero me gusta sentir que todavía está aquí de alguna forma. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo tiene que ella no está? Él miró al cielo. 7 años. 7 años y todavía la extraño cada día. Pero aprendí algo. Aprendí que el amor verdadero no se mide en grandes gestos. Se mide en las pequeñas cosas. En cómo te tratan cuando nadie está mirando. En cómo te hacen sentir incluso en los días grises. No pude contenerme. Las lágrimas volvieron a salir. Él no dijo nada. Solo sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y me lo dio. Llora si necesitas llorar, hija. No hay vergüenza en eso. Lloré un rato más. Él esperó paciente. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando me calmé le conté. No todo. Pero lo suficiente. Le conté que estaba casada. Que mi esposo era un hombre exitoso. Pero que no me sentía valorada. Que no me sentía vista. Que cada día me sentía más pequeña a su lado. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé suspiró hondo. Hija, déjame decirte algo que aprendí después de muchos años. El éxito de una persona no se mide por su cuenta bancaria. Ni por su título. Ni por su posición. Se mide por cómo trata a los que no le pueden dar nada a cambio. Por cómo habla de los demás cuando no están presentes. Por cómo hace sentir a su pareja cuando están solos. Esas palabras se clavaron en mi pecho. Porque describían exactamente lo que yo sentía pero no sabía expresar. Germán era exitoso. Sí. Pero me hacía sentir vacía. Me hacía sentir como si yo no fuera suficiente. Como si nunca fuera a ser suficiente. El anciano continuó. ¿Sabes? En todos mis años enseñando vi de todo. Vi estudiantes brillantes que venían de familias ricas. Y vi estudiantes brillantes que no tenían ni para el pasaje. Y aprendí que la verdadera inteligencia no está en cuanto sabes. Está en cuanto respetas. En cuanto escuchas. En cuanto aprendes de los demás. Incluso de los que consideras inferiores. Le pregunté si alguna vez se había arrepentido de dedicar su vida a la enseñanza. De no haber buscado más dinero. Más reconocimiento. Él sonrió. Nunca. Ni un solo día. Porque yo vi el fruto de mi trabajo. Vi estudiantes que llegaron sin nada y salieron con herramientas para cambiar sus vidas. Vi futuros abogados aprender que la ley no es solo para los poderosos. Es para todos. Ese es mi legado. Y ningún dinero puede comprar eso. Nos quedamos hablando un rato más. Me contó historias de sus estudiantes. De casos que había asesorado. De injusticias que había visto. Y yo le conté más de mí. De mis sueños. De lo que quería ser antes de casarme y perderme en el camino. Él me escuchó con atención. Con respeto. Como si mis palabras valieran oro. Cuando finalmente me levanté para irme ya era tarde. Él también se puso de pie. Tomó su maletín. Hija. No sé qué vas a hacer con tu vida. Pero recuerda esto. Tú vales. No por lo que tienes. No por con quién estás. Sino por quién eres. No dejes que nadie te haga olvidar eso. Le agradecí. Le di un abrazo. Él lo recibió con sorpresa pero con calidez. Nos despedimos. Él se fue por un lado. Yo por otro. Caminé a casa con el corazón más ligero. Pero también más decidido. Algo en mí había cambiado. Y sabía que ya no había vuelta atrás. Llegué a casa pasadas las 10 de la noche. Germán todavía no había llegado. La casa estaba oscura. Silenciosa. Encendí solo la luz de la sala y me quedé ahí sentada. Pensando. Repasando cada palabra que el anciano me había dicho. Tú vales. No por lo que tienes. No por con quién estás. Sino por quién eres. Esas palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez. Como un eco que no se callaba. Me di cuenta de que llevaba años buscando validación en Germán. Esperando que me dijera que era suficiente. Que era valiosa. Que era importante. Pero esa validación nunca llegó. Y nunca iba a llegar. Porque para él yo solo era una extensión de su vida. No una persona completa. Escuché la puerta abrirse cerca de las 11:30. Germán entró riendo. Hablando por teléfono. Sí, estuvo excelente. Cerramos el trato. Te llamo mañana. Colgó y me vio sentada en la sala. Todavía despierta. Pensé que ya estarías dormida.
Su tono era casual, despreocupado, como si nada. Le pregunté cómo le fue. Perfecto. Mejor de lo que esperaba. Estos tipos van a invertir una cantidad importante. Esto me va a subir varios puntos con la junta directiva. Se sirvió un whisky. Se sentó en el sillón frente a mí. Se veía satisfecho. Pleno. Bebió un trago largo. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Nada especial. Salí a caminar. Su atención ya estaba en otro lado. En su teléfono. Revisando mensajes. Yo lo observé. Realmente lo observé. Y me pregunté cuándo había sido la última vez que habíamos tenido una conversación real. Una en la que él me mirara a los ojos. En la que le importara lo que yo tenía que decir. Germán. Le dije con voz firme. Él levantó la vista a medias. ¿Qué? Necesitamos hablar. Él soltó un suspiro cansado. Valeria, es tarde. Tuve un día largo. Mañana hablamos si quieres. Y volvió a su teléfono. Yo sentí la rabia subir. No, Germán. Ahora. Él dejó el teléfono. Me miró con fastidio. Está bien. ¿Qué pasa? No supe cómo empezar. Así que fui directa. Siento que ya no me ves. Que ya no te importo. Que solo existo cuando te sirvo para algo. Él frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, Valeria? Estoy trabajando. Estoy construyendo un futuro para los dos. Eso es lo que hago. Pero nunca estás. Y cuando estás no estás realmente. Solo piensas en tu trabajo. En tus reuniones. En tus logros. Y yo. ¿Yo qué soy para ti? Él se pasó la mano por la cara. Valeria, no empieces con esto. Estoy cansado. No tengo energía para drama. Drama. Eso es lo que es para ti. Mi sentir es drama. Él se levantó. Mira. No sé qué te pasa últimamente. Pero estás muy sensible. Muy demandante. Yo te doy todo lo que necesitas. Una casa bonita. Seguridad. Estabilidad. ¿Qué más quieres? Quiero que me respetes, Germán. Quiero que me veas como tu igual. No como alguien inferior. Él se rió. Pero no fue una risa alegre. Fue una risa seca. Casi cruel. Valeria, nadie dijo que eras inferior. Pero seamos honestos. Tú y yo no estamos en el mismo nivel profesional. Yo manejo presupuestos millonarios. Tomo decisiones que afectan a cientos de personas. Tú haces papeleo administrativo. No es lo mismo. Y no tiene nada de malo. Pero no es lo mismo. Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Ahí estaba. Lo que siempre había pensado pero nunca había dicho tan claro. Para él yo era menos. Menos inteligente. Menos importante. Menos valiosa. Me quedé callada. Él aprovechó mi silencio. Me voy a dormir. Mañana tengo reunión temprano. Y subió las escaleras sin mirar atrás. Yo me quedé ahí. Sola. Con el corazón roto en 1000 pedazos. Y con una claridad que dolía. Este matrimonio estaba muerto. Tal vez siempre lo había estado. Pero yo me había negado a verlo. Me había aferrado a la idea de que las cosas iban a mejorar. De que él iba a cambiar. De que yo iba a ser suficiente algún día. Esa noche no dormí en nuestra habitación. Me quedé en el sofá. Pensando. Planeando. Sabía que algo tenía que cambiar. Pero no sabía qué. No sabía cómo. El fin de semana pasó rápido. Germán estuvo ocupado. Yo también. Evitamos hablar de lo que había pasado. El lunes llegó y con él la rutina. Yo me fui a trabajar. Él también. Todo parecía volver a la normalidad. Pero nada era normal. Ya nada podía ser normal después de esa conversación. El martes en la tarde salí de la oficina temprano. Tenía una cita con el dentista. Pero la cancelaron a último minuto. Así que decidí caminar un rato antes de volver a casa. No tenía ganas de llegar. De estar ahí. De fingir que todo estaba bien. Caminé sin rumbo. Pasé por tiendas. Por parques. Y sin darme cuenta llegué a la zona universitaria. Había muchos estudiantes. Jóvenes con mochilas. Con libros. Con sueños. Me senté en una banca cerca de la entrada de una de las facultades. Solo a observar. Y entonces lo vi de nuevo. Al anciano. Al profesor. Salía de uno de los edificios. Llevaba su maletín. Su saco gastado. Pero algo era diferente. Iba acompañado de 2 estudiantes. Una chica y un chico. Ambos jóvenes. Ambos escuchándolo con atención mientras él les explicaba algo. Gesticulaba. Sonreía. Se notaba que estaba en su elemento. Me quedé mirándolos desde lejos. No quería interrumpir. Los 3 se detuvieron en la entrada. El profesor le dio unos papeles a cada uno. Les dijo algo más. Los chicos asintieron. Uno de ellos le dio la mano. La chica lo abrazó. Él sonrió con ternura. Como un abuelo orgulloso. Y luego se despidieron. Los estudiantes se fueron. El profesor se quedó ahí parado.
mirando alrededor, como buscando algo. Y entonces me vio. Su rostro se iluminó. Se acercó despacio. Hija. Otra vez tú. Parece que el destino quiere que nos sigamos encontrando. Me levanté. Le sonreí. Hola, señor. No sabía que todavía daba clases. Él negó con la cabeza. No doy clases formales. Pero asesoro a algunos estudiantes. De forma gratuita. Chicos que no tienen dinero para pagar tutorías privadas pero que tienen hambre de aprender. Yo les doy lo que puedo. Mi tiempo. Mi conocimiento. Es lo menos que puedo hacer. Me conmovió. Porque ahí estaba. Un hombre que ya había cumplido. Que ya había dado toda una vida a la enseñanza. Y seguía dando. Seguía ayudando. Sin esperar nada a cambio. Le pregunté si podíamos hablar un rato. Él aceptó. Caminamos hasta una cafetería pequeña cerca del campus. Nos sentamos. Pedimos café. Le conté lo que había pasado. La conversación con Germán. Lo que me había dicho. Cómo me había hecho sentir. El profesor escuchó sin interrumpir. Cuando terminé suspiró. Hija. Ese hombre tiene un problema grave. Un problema que no tiene que ver contigo. Tiene que ver con él. Con su necesidad de sentirse superior. De sentirse importante pisoteando a los demás. Pero es mi esposo. Llevo años con él. No puedo simplemente irme. Él me miró directo a los ojos. ¿Por qué no? Yo no supe qué responder. Porque tenía miedo. Miedo de estar sola. Miedo de no poder sola. Miedo de haber desperdiciado años de mi vida. El profesor tomó mi mano sobre la mesa. Escúchame bien. El tiempo que invertiste en esa relación no está perdido si aprendiste algo. Si te hizo crecer. Aunque sea para darte cuenta de lo que no quieres. Eso ya es ganancia. Pero me siento atrapada. Me siento como si no tuviera opción. Él apretó mi mano con suavidad. Siempre hay opciones, hija. Tal vez no sean fáciles. Tal vez den miedo. Pero siempre existen. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para tomar una? Nos quedamos ahí un rato más. Hablando. Él me contó más de su vida. De los momentos difíciles que había enfrentado. De cuando perdió a su esposa. De cómo tuvo que aprender a vivir de nuevo. De cómo el dolor eventualmente se convierte en sabiduría si lo dejas. Cuando nos despedimos ya había oscurecido. Él me abrazó. Cuídate, hija. Y recuerda, tu valor no lo define nadie más que tú. Le agradecí. Nos separamos. Él se fue caminando despacio hacia la parada del bus. Yo me quedé viéndolo. Ese hombre que no tenía nada pero que lo tenía todo. Dignidad. Sabiduría. Paz interior. Llegué a casa decidida. Decidida a hablar con Germán de nuevo. A poner límites. A exigir respeto. Pero cuando entré me encontré con una sorpresa. Germán estaba en la sala. Con otros dos hombres. Todos en traje. Todos con copas en la mano. Valeria. Llegas justo a tiempo. Estos son mis socios. Les estaba enseñando la casa. Los hombres me saludaron con cortesía forzada. Yo respondí igual. Germán siguió hablando. Valeria trabaja en una oficina. Nada muy importante pero la mantiene ocupada. Sentí la sangre hervirme. Pero me callé. Sonreí. Me disculpé y subí a la habitación. Cerré la puerta. Y ahí, sola, tomé una decisión. No iba a seguir así. No iba a seguir siendo invisible en mi propia vida. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía en la casa. Seguía cumpliendo con la rutina. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no me dolían tanto los comentarios de Germán. Ya no me afectaba su indiferencia. Porque había tomado una decisión. Todavía no sabía cómo ni cuándo. Pero sabía que iba a salir de ahí. Que iba a recuperar mi vida. Germán lo notó. Valeria, estás rara. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy bien. Pero no me crees. Es que has estado muy callada. Más de lo normal. Le sonreí sin ganas. Solo estoy cansada. Eso es todo. Él no insistió. En el fondo creo que le convenía que yo estuviera callada. Que no reclamara. Que no exigiera. El jueves de esa semana tuve que ir al centro a hacer un trámite de la oficina. Entregar unos documentos en una notaría. Salí temprano. El trámite fue rápido. Cuando terminé eran apenas las 11 de la mañana. Decidí caminar un rato. Hacía un día bonito. El sol estaba alto. Había gente por todos lados. Pasé por la plaza donde había visto al profesor la otra vez. No estaba. Seguí caminando. Entré a una librería. Miré algunos libros. Compré uno sobre empoderamiento femenino. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba leer que no estaba loca. Que lo que sentía era válido. Salí de la librería y me dirigí a la parada del bus. Pero entonces escuché voces. Voces alteradas. Venían de una calle lateral. Me asomé con curiosidad. Y lo que vi me heló la sangre.
Era Germán. Mi esposo. Estaba parado junto a su auto. Un auto caro, reluciente. Y frente a él había un hombre mayor. Un vendedor ambulante. Con un carrito de dulces y cigarros. El hombre estaba disculpándose. Señor, perdón. No fue mi intención. El carrito se me resbaló. Yo lo limpio ahora mismo. Me acerqué un poco más, sin que me vieran, y entendí lo que había pasado. El carrito del vendedor se había golpeado contra el auto de Germán, dejando un pequeño rayón en la puerta. Nada grave, pero Germán estaba furioso. Mírame bien, viejo inútil. Ese auto vale más que toda tu miserable vida. ¿Cómo te atreves a dañarlo? El vendedor temblaba. Señor, por favor. Fue un accidente. Yo le puedo pagar. Poco a poco. Germán se rió. ¿Tú pagarme? ¿Con qué? Con las monedas que juntas vendiendo basura. No me hagas reír. Voy a llamar a la policía. Vas a terminar arrestado. El vendedor cayó de rodillas. Señor, por favor. Tengo familia. Tengo hijos. No puedo ir a la cárcel. Por favor. Germán lo miraba desde arriba. Con asco. Con desprecio. Como si no fuera una persona. Como si fuera basura. Yo sentí una rabia que nunca antes había sentido. Tan intensa que me quemaba. Caminé hacia ellos. Germán me vio y su expresión cambió. Valeria, ¿qué haces aquí? No le respondí. Me agaché junto al vendedor. Lo ayudé a levantarse. Señor, está bien. No se preocupe. Él me miró con lágrimas en los ojos. Gracias, señorita. Gracias. Germán me jaló del brazo. Valeria, ¿qué haces? Este tipo dañó mi auto. Solté mi brazo con fuerza. Fue un accidente, Germán. Un simple accidente. Él no lo hizo a propósito. Germán apretó la mandíbula. No te metas en esto. Esto es entre él y yo. No, Germán. Ya me metí. Y no voy a dejar que hagas esto. La gente empezaba a detenerse. A mirar. Germán se dio cuenta. Bajó un poco la voz, pero el veneno seguía ahí. Valeria, no me hagas quedar en ridículo. Ya vete a casa. Yo me encargo de esto. Le sostuve la mirada. No. Me quedo aquí. Y si llamas a la policía voy a decir que estás exagerando. Que estás abusando de tu posición. Germán me miró como nunca antes me había mirado. Con odio. Estás loca. ¿Desde cuándo te importa más un muerto de hambre que tu propio esposo? Sus palabras me lastimaron. Pero no retrocedí. Desde que me di cuenta de que mi esposo es un hombre que solo sabe sentirse grande humillando a los que no pueden defenderse. El silencio fue pesado. La gente murmuraba. Germán respiraba agitado. Finalmente me miró al vendedor. Lárgate de aquí antes de que cambie de opinión. El vendedor no esperó. Tomó su carrito y se fue rápido. Casi corriendo. Yo me quedé ahí. Frente a Germán. Los dos mirándonos como extraños. Nos vamos a casa. Ahora. Dijo entre dientes. No, Germán. Yo me voy sola. Tú vete a tu oficina. A tus reuniones. A tu mundo donde todos te aplauden por ser un patán. Y me di la vuelta. Caminé hacia la parada del bus. Él me gritó. Valeria. Valeria, regresa aquí. No volteé. Seguí caminando. Subí al primer bus que llegó. Me senté hasta atrás. Temblando. Del coraje. Del miedo. De la adrenalina. No podía creer lo que acababa de hacer. Pero me sentía bien. Por primera vez en años me sentía bien conmigo misma. El bus iba lleno como siempre. Gente de pie. Gente cansada. Gente con sus propias batallas. Miré por la ventana. Las calles pasaban rápido. Y entonces el bus frenó de golpe. Todos nos sacudimos. Alguien había pedido parada de emergencia. Miré hacia adelante. Y no lo podía creer. Era él. El profesor. Estaba subiendo al bus. Con su maletín. Su saco gastado. Su rostro cansado pero sereno. Pagó su pasaje. Miró hacia atrás buscando asiento. Y me vio. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Caminó hacia mí. Hija. ¡Qué coincidencia! Le hice espacio. Siéntese, señor. Por favor. Él se sentó con un suspiro de alivio. Gracias. Mis piernas ya no son lo que eran. Nos quedamos en silencio un momento. Yo todavía procesando lo que había pasado. Él mirando por la ventana. Finalmente habló. Te ves alterada. ¿Pasó algo? Solté todo. Le conté lo que acababa de pasar. El vendedor. Germán. La discusión. Todo. Él escuchó con atención. Cuando terminé asintió despacio. Hiciste lo correcto, hija. Defender a alguien indefenso siempre es lo correcto. Aunque te cueste. Pero ahora todo va a ser peor en casa. Él va a estar furioso. El profesor me miró con seriedad. Déjame preguntarte algo. ¿Prefieres vivir en paz traicionando tus valores?
¿O prefieres vivir con conflicto pero con dignidad? No supe qué responder, porque ambas opciones sonaban difíciles. Él continuó. Mira, yo viví muchos años viendo injusticias. En las aulas, en los tribunales, en la calle, y aprendí que quedarse callado es ser cómplice. Tú hoy no fuiste cómplice. Fuiste valiente. Y eso es algo que nadie te puede quitar. Le pregunté cómo había sido su día. Él sonrió. Agotador pero bueno. Estuve en la universidad toda la mañana, asesorando a un grupo de estudiantes para un concurso de litigio. Chicos brillantes, con mucho futuro. Me da gusto verlos crecer. ¿Todavía hace eso? ¿Asesorar sin cobrar? Él asintió. Claro. Para mí es un privilegio. Además, ¿qué más voy a hacer? ¿Sentarme en casa a esperar que pase el tiempo? No. Prefiero ser útil mientras pueda. Hablamos un rato más. Me contó de un caso que estaba ayudando a preparar. Un caso de una familia humilde que había sido despojada de su tierra por una empresa grande. Los estudiantes estaban llevando el caso. Él solo los guiaba. Les enseñaba estrategias. Les daba confianza. Le dije que me parecía admirable. Que no muchas personas harían eso. Él se encogió de hombros. No es admirable, hija. Es lo mínimo. Yo tuve oportunidades en la vida. Tuve educación. Tuve salud. Tuve amor. Ahora que tengo tiempo, lo menos que puedo hacer es devolver algo. El bus siguió su camino. La gente subía y bajaba. Nosotros seguíamos ahí sentados, hablando, como si fuéramos viejos amigos, como si nos conociéramos de toda la vida. Me sentía cómoda con él. Sentía que podía ser yo misma sin miedo a ser juzgada. En algún momento él me preguntó qué iba a hacer. Con mi matrimonio. Con mi vida. Le dije la verdad. No lo sé. Pero sé que no puedo seguir así. Él asintió. El primer paso siempre es el más difícil. Pero una vez que lo das, los demás vienen solos. Solo necesitas valor. Y tú lo tienes. Lo demostraste hoy. Llegamos a una parada grande. Él se levantó. Aquí me bajo, hija. Tengo que recoger unos documentos en un juzgado cerca. Yo también me levanté. Lo abracé. Gracias, señor. Por escucharme. Por sus palabras. Él me devolvió el abrazo. Cuídate, hija. Y no olvides. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Bajó del bus. Lo vi alejarse entre la multitud. Ese hombre que cargaba tanta sabiduría, tanta dignidad, y que el mundo no valoraba porque no tenía dinero, porque no tenía poder, porque no encajaba en lo que la sociedad considera exitoso. Me senté de nuevo. El bus arrancó. Y yo me quedé pensando. En Germán. En el profesor. En el contraste entre los dos. Uno tenía todo y no valoraba nada. El otro no tenía nada y valoraba todo. Y me pregunté, ¿con cuál de los dos quería parecerme yo? Llegué a casa esa tarde con el estómago hecho nudo. No sabía qué esperar. Si Germán ya habría llegado. Si estaría furioso. Si querría discutir. Abrí la puerta despacio. La casa estaba en silencio. Su auto no estaba en el garaje. Respiré aliviada. Todavía tenía tiempo para prepararme. Me cambié de ropa. Me puse algo cómodo. Preparé un té. Me senté en la cocina a pensar. A procesar todo lo que había pasado. La escena con el vendedor seguía fresca en mi mente. La cara de Germán. Su odio. Su desprecio. Y mi propia voz defendiendo a ese hombre. Mi propia valentía sorprendiéndome a mí misma. Pasaron las horas. Llegó la noche. Germán no aparecía. Le mandé un mensaje. ¿Dónde estás? No respondió. Le marqué. Buzón de voz. Empecé a preocuparme. No por él exactamente, sino por lo que pudiera estar planeando. Por cómo iba a reaccionar cuando llegara. Eran casi las 10 cuando escuché su auto. La puerta del garaje. Sus pasos. Entró a la casa. Yo estaba en la sala, leyendo el libro que había comprado. O pretendiendo leer. Él me vio. No dijo nada. Fue directo a la cocina. Escuché el refrigerador abrirse. Una cerveza destapándose. Luego sus pasos acercándose. Se paró frente a mí. Bebió un trago largo. Me miró con una mezcla de rabia y cansancio. Espero que estés orgullosa de ti misma. De haberme hecho quedar como un idiota frente a toda esa gente. Yo cerré el libro. Levanté la vista. No te hice quedar como idiota, Germán. Tú solito lo lograste tratando a ese hombre como basura. Él apretó la mandíbula. Era un vago. Un muerto de hambre que dañó mi auto. Tenía derecho a estar enojado. Tenías derecho a estar molesto. No a humillarlo. No a tratarlo peor que a un perro. Él soltó una risa amarga. Ay, Valeria. Siempre tan idealista. Tan ingenua. El mundo no funciona con tu bondad. El mundo funciona con poder. Con dinero. Con posición. Me levanté.
Lo enfrenté. Quedamos frente a frente. Sabes que, Germán, tienes razón. El mundo funciona así. Pero eso no significa que esté bien. Eso no significa que tengas que ser parte del problema. Él negó con la cabeza. Tú no entiendes. Nunca has entendido. Yo trabajo con gente poderosa. Gente que espera que yo actúe de cierta forma. Que demuestre autoridad. Fortaleza. Autoridad no es lo mismo que crueldad. Y fortaleza no es lo mismo que arrogancia. Él dio un paso hacia mí. Su voz subió. No me vengas a dar lecciones de moral, Valeria. Tú que nunca has tenido que luchar por nada. Tú que tienes todo servido porque yo trabajo como animal para dártelo. Esas palabras me golpearon. Porque había algo de verdad en ellas. Pero también había mucho de mentira. Yo también trabajo, Germán. Tal vez no gano lo que tú. Tal vez no tengo tu puesto. Pero también me levanto todos los días. También me esfuerzo. Y nunca te he pedido que me mantengas. Nunca te he pedido lujos. Él se alejó. Se dejó caer en el sillón. Se pasó las manos por la cara. No aguanto más esto, Valeria. No aguanto que me cuestiones todo el tiempo. Que me juzgues. Que me hagas sentir que soy un monstruo. Yo solo hago lo que hay que hacer para sobrevivir en este mundo. Me senté en el sillón de enfrente. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi a un hombre cansado. Vacío. Enojado con el mundo. Enojado consigo mismo. Germán, ¿cuándo fue la última vez que fuiste feliz? Él levantó la vista sorprendido. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste en paz? Que no tuviste que demostrarle nada a nadie. Se quedó callado. Pensando. Finalmente habló. No lo sé. Hace mucho. Tal vez nunca. ¿Y no te parece triste? ¿No te parece que estás desperdiciando tu vida persiguiendo cosas que no te hacen feliz? Él me miró con algo parecido al dolor. Tú no lo entiendes, Valeria. Si me detengo. Si bajo la guardia. Me devoran. Así funciona. ¿Pero a qué costo, Germán? A costa de tu humanidad. De tu dignidad. De las personas que te rodean. Él no respondió. Se levantó. Me voy a dormir. Estoy cansado. Y subió las escaleras despacio. Como un hombre derrotado. Yo me quedé ahí. Sola. Con más preguntas que respuestas. Esa noche tampoco dormí bien. Di vueltas en la cama. Pensando. Cuestionando. Preguntándome si había alguna salida. Si había alguna forma de arreglar esto. O si simplemente teníamos que aceptar que éramos incompatibles. Que queríamos cosas diferentes de la vida. El viernes amaneció gris. Llovía. Una lluvia fina y persistente. Germán se fue temprano. Sin desayunar. Sin decir adiós. Yo me quedé en casa. Había pedido el día libre. Necesitaba pensar. Necesitaba espacio. Me preparé un café. Me senté junto a la ventana, viendo la lluvia caer. Y pensé en el profesor. En sus palabras. En su ejemplo. Un hombre que había tenido tan poco y sin embargo irradiaba tanta paz. Tanta sabiduría. Me pregunté dónde estaría en ese momento. Si estaría bien. Si estaría en su casa. O dando clases. O ayudando a alguien más. Decidí salir. No podía quedarme encerrada. Me puse un impermeable. Tomé un paraguas. Salí a caminar bajo la lluvia. No tenía rumbo. Solo quería moverme. Sentir que avanzaba aunque fuera físicamente. Caminé por el barrio. Luego más allá. Hasta que sin darme cuenta llegué de nuevo a la zona universitaria. Había pocos estudiantes por la lluvia. Los que había corrían de un edificio a otro protegiéndose como podían. Entré a la biblioteca para refugiarme. Adentro estaba cálido. Tranquilo. Olor a libros viejos y café. Me sacudí el agua. Caminé entre los pasillos. Mirando títulos. Buscando algo. No sabía qué. Tal vez una respuesta. Tal vez una señal. Y entonces lo vi. Al final de uno de los pasillos. Sentado en una mesa. Con libros abiertos alrededor. Con su maletín a un lado. Era él. El profesor. Concentrado leyendo. Tomando notas con una letra pequeña y prolija. Me acerqué despacio. No quería interrumpir. Pero él levantó la vista como si hubiera sentido mi presencia. Hija. Una sonrisa apareció en su rostro. Parece que el universo insiste en que nos encontremos. Me reí. Eso parece. ¿Puedo sentarme? Por supuesto. Él apartó algunos libros. Me hizo espacio. Me senté. Nos quedamos en silencio un momento. Un silencio cómodo. Él volvió a su lectura. Yo saqué mi libro. El de empoderamiento femenino. Y leí. O intenté leer. Porque mi mente seguía dando vueltas. Después de un rato él cerró su libro. Me miró. ¿Cómo estás, hija? Después de lo de ayer. Le conté. La discusión con Germán. Lo que me había dicho.
lo vacío que se veía. El profesor escuchó con atención. Cuando terminé suspiró. Ese hombre está perdido, Valeria. Y lo peor es que ni siquiera lo sabe. Cree que está ganando, que está triunfando, pero en realidad está perdiendo lo más importante. Su humanidad, su capacidad de conectar, de amar, de ser amado. Asentí. Eso es exactamente lo que siento. Pero me da tristeza, porque no siempre fue así. O tal vez sí. Tal vez yo solo no quise verlo. El profesor juntó sus manos sobre la mesa. Déjame contarte algo. Cuando yo era joven también fui ambicioso. También quise destacar. Ser el mejor. Ganar más que mis colegas. Tener reconocimiento. Y lo logré. Por un tiempo. Pero entonces mi esposa enfermó. Y todo eso dejó de importar. De repente lo único que quería era tiempo. Tiempo con ella. Y me di cuenta de que había desperdiciado años persiguiendo cosas vacías. Lo miré con ternura. Pero al final estuvo con ella. Le dedicó tiempo. Él asintió con los ojos húmedos. Sí. Los últimos 5 años de su vida fueron los mejores de nuestro matrimonio. Porque dejé de perseguir fantasmas. Dejé de tratar de impresionar a gente que no me importaba. Y me concentré en lo único que valía la pena. El amor. La compañía. Los momentos simples. Sus palabras me llegaron profundo. Porque era exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Que la vida era más que éxito. Más que dinero. Más que posición. Que al final lo único que importaba era con quién lo compartías. ¿Y cómo lo compartías? Seguimos hablando un largo rato. Él me contó más historias. De sus estudiantes. De casos que había visto. De injusticias que lo habían marcado. Y también de esperanzas. De estudiantes que habían salido adelante contra todo pronóstico. Que ahora ayudaban a otros como él los había ayudado a ellos. La tarde avanzó. La lluvia no paraba. En algún momento el profesor miró su reloj. Tengo que irme, hija. Quedé de ver a un estudiante. Un caso urgente. Tiene una audiencia la próxima semana y está nervioso. Voy a ayudarlo a prepararse. Me ofrecí a acompañarlo a la salida. Él aceptó. Caminamos juntos hasta la entrada de la biblioteca. Afuera seguía lloviendo. Él abrió un paraguas viejo. Medio roto, pero funcional. Me miró. Cuídate, Valeria. Y recuerda, la vida es demasiado corta para pasarla con alguien que no te valora. Le sonreí. Gracias, señor. Por todo. Por escuchar. Por entender. Él me tocó el hombro con cariño. Eres una buena mujer, hija. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Y se alejó bajo la lluvia. Caminando despacio. Con su maletín. Su dignidad. Su sabiduría. Yo me quedé ahí parada. Viendo cómo se alejaba. Y supe. En ese momento supe que tenía que tomar una decisión. Que no podía seguir posponiendo. Que tenía que elegir entre seguir en una vida que me vaciaba. O atreverme a buscar algo mejor. Aunque diera miedo. Aunque fuera difícil. El fin de semana fue tenso. Germán y yo apenas nos hablamos. Él se encerró en su oficina en casa. Yo me la pasé en la sala o en la cocina. Evitándonos. Como dos extraños compartiendo el mismo espacio. El domingo en la noche él me dijo que tenía una cena importante el lunes. Una cena con clientes potenciales y algunos socios de la empresa. Me miró de forma extraña. Quiero que me acompañes. Me sorprendió. Hacía meses que no me pedía que lo acompañara a nada. ¿Por qué ahora? Él se encogió de hombros. Porque estos clientes son conservadores. Les gusta ver parejas estables. Matrimonios sólidos. Es parte de la imagen. Ah, así que era eso. Yo era parte de su imagen. Un accesorio más. Como su traje caro o su reloj elegante. Estuve a punto de negarme. Pero algo me detuvo. Tal vez la curiosidad. Tal vez las ganas de ver hasta dónde llegaba su hipocresía. Está bien. Voy. Él pareció aliviado. Bien. Es en un restaurante en el centro. Elegante. Ponte algo bonito. Y con eso se fue a dormir. El lunes llegó rápido. Yo me arreglé como me pidió. Me puse un vestido negro. Discreto pero elegante. Me maquillé. Me peiné. Me vi en el espejo y casi no me reconocí. Hacía tanto que no me arreglaba así. Tanto que no me sentía bonita. O que no me importaba sentirme bonita. Germán bajó ya listo. Traje oscuro. Corbata impecable. Perfume caro. Me miró de arriba abajo. ¿Te ves bien? Fue todo lo que dijo. No hubo cumplido real. No hubo ternura. Solo una aprobación funcional. Nos fuimos en su auto. El camino fue silencioso. Incómodo. Llegamos al restaurante. Era uno de esos lugares donde todo brilla. Donde la gente habla en voz baja. Donde los meseros se mueven como fantasmas. Entramos. El anfitrión nos recibió con una sonrisa ensayada. Señor Vargas.
Su mesa está lista. Sígame, por favor. Nos llevó hasta una mesa grande. Ya había 3 hombres sentados. Todos de traje. Todos con copas de vino. Germán los saludó efusivamente. Caballeros. Qué gusto. Les presento a mi esposa. Valeria. Ellos me saludaron con cortesía fría. Buenas noches, señora. Encantado. Un placer. Nos sentamos. Germán inmediatamente entró en modo negocios. Hablando de números. De proyecciones. De mercados. Yo me quedé callada. Sonriendo cuando era necesario. Asintiendo cuando me miraban. Siendo invisible. Como siempre. Como se esperaba de mí. La cena avanzó. Pidieron vino caro. Comida cara. Todo era caro. Todo era ostentoso. Los hombres hablaban y reían. Contaban chistes que no me hacían gracia. Hacían comentarios sobre política. Sobre economía. Sobre gente que no conocía. Yo solo escuchaba. Aburrida. Desconectada. En algún momento uno de ellos me habló. ¿Y usted, señora? ¿A qué se dedica? Sentí todas las miradas en mí. Trabajo en una oficina. Soy asistente administrativa. El hombre asintió con una sonrisa condescendiente. Ah, qué bien. Eso está muy bien. Y volvió a hablar con Germán. Como si mi respuesta no importara. Como si yo no importara. Germán me lanzó una mirada. Una mirada que decía: quédate callada. No digas nada más. No arruines esto. Yo bajé la vista. Tomé un sorbo de vino. Y seguí siendo invisible. La cena continuó. Ya iban por el postre cuando uno de los hombres recibió una llamada. Se disculpó. Salió a atender. Los otros 2 siguieron conversando con Germán. Yo aproveché para ir al baño. Necesitaba un respiro. Necesitaba alejarme de esa mesa. De esas personas. De ese mundo que no era el mío. Caminé por el restaurante. Pasé por otras mesas. Otras conversaciones. Otras vidas. Llegué al baño. Me encerré en uno de los cubículos. Respiré hondo. Me pregunté qué estaba haciendo ahí. ¿Por qué seguía aguantando esto? ¿Por qué no simplemente me levantaba y me iba? Salí del baño. Caminé de regreso hacia la mesa. Pero entonces algo me detuvo. Una voz. Una voz conocida. Que venía de una mesa en la esquina. Una mesa pequeña. Casi escondida. Me acerqué despacio. Y no lo podía creer. Era él. El profesor. Sentado solo. Con un plato simple frente a él. Con un vaso de agua. Leyendo un libro mientras comía. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hacía él ahí? En ese lugar tan caro. Tan fuera de lugar para alguien como él. Me acerqué. Disculpe, señor. Él levantó la vista. Su rostro se iluminó. Hija. Valeria. ¡Qué sorpresa! ¿Qué hace aquí? Me senté en la silla frente a él sin pensarlo. Vine con mi esposo. Una cena de negocios. ¿Y usted? Él sonrió con timidez. Un exalumno me invitó. Ahora es el dueño de este lugar. Me dijo que viniera cuando quisiera. Que la comida corría por su cuenta. Yo casi nunca vengo. Pero hoy tenía ganas de recordar viejos tiempos. De ver qué había logrado ese muchacho. Me conmovió. Porque ahí estaba. Un hombre que había formado a alguien. Que había cambiado su vida. Y ese alguien ahora le devolvía con gratitud. Con cariño. Con respeto. Le pregunté por el alumno. ¿Dónde estaba? El profesor señaló hacia la cocina. Está trabajando. Es lunes. Día pesado. Pero me mandó saludos. Me dijo que pronto vendría a la mesa. Conversamos un rato. Le conté cómo había sido la cena. Lo incómoda que me sentía. Lo invisible que era para esos hombres. Él escuchó con empatía. Es difícil estar en lugares donde no encajas. Donde no te valoran. Créeme. Lo sé bien. Yo viví muchos años sintiendo que no era suficiente. Que tenía que demostrar constantemente mi valor. Pero al final entendí algo. No tengo que demostrarle nada a nadie. Mi valor está en lo que hago. En cómo trato a los demás. En el legado que dejo. No en cuánto dinero tengo. O en qué restaurantes como. O con quién me junto. Sus palabras eran bálsamo. Justo lo que necesitaba escuchar. De repente escuché la voz de Germán. Valeria. ¿Dónde estás? Me tensé. El profesor me miró. Es tu esposo. Asentí. Debería volver. Él me tomó la mano sobre la mesa. Adelante, hija. Pero recuerda. No tienes que apagar tu luz para que otros brillen. Me levanté. Caminé de regreso a mi mesa. Germán estaba de pie. Mirando alrededor. Me vio llegar. ¿Dónde estabas? Te estuve buscando. Fui al baño. Me encontré con un conocido. Conversamos un momento. Él frunció el ceño. ¿Qué conocido? Un profesor. Un señor mayor que he visto algunas veces.
Germán miró hacia donde yo había venido. Vio al profesor sentado solo. Su expresión cambió. Un profesor. En este lugar. Seguro es de esos que andan mendigando invitaciones. Sentí la rabia subir. No, Germán. Es un hombre respetable. Un exalumno lo invita porque lo aprecia. Germán se rió. Lo que tú digas. Ven. Siéntate. Ya casi nos vamos. Volví a mi lugar. Los hombres seguían conversando. Yo ya no escuchaba. Mi mente estaba con el profesor. Me pregunté si él también se sentía fuera de lugar. Si también sufría. Pero luego recordé su rostro. Su paz. Y supe que no. Que él estaba bien consigo mismo. Que no necesitaba la aprobación de nadie. Pasaron otros 20 minutos. Finalmente Germán pidió la cuenta. Los hombres se despidieron. Promesas de llamadas. De reuniones futuras. De negocios por cerrar. Salimos del restaurante. Germán iba satisfecho. Estuvo bien. Creo que vamos a cerrar el contrato. Yo no respondí. Subimos al auto. Íbamos saliendo del estacionamiento cuando Germán frenó de golpe. ¿Qué pasa?, le pregunté. Él señaló hacia la entrada del restaurante. Mira. Es ese profesor del que hablaste. Miré. Y efectivamente. El profesor salía del restaurante. Pero no iba solo. Lo acompañaba un hombre joven. De unos 30 y tantos. Bien vestido. Sonriente. Se dieron un abrazo. El joven le entregó algo. Una bolsa. El profesor protestó. El joven insistió. Finalmente el profesor aceptó. Se abrazaron de nuevo. Y se despidieron. Germán observaba con curiosidad. ¿Quién será ese tipo? ¿Por qué le da cosas al viejo? No sé. Tal vez es el dueño. El exalumno. Germán se rió. Un exalumno dueño de un restaurante así. Y el profesor sigue andando en bus. Qué irónico. No es irónico, Germán. Es humildad. Es gratitud. Dos cosas que tú no entiendes. Él arrancó el auto con brusquedad. Nos fuimos en silencio. Un silencio pesado. Lleno de cosas no dichas. De reproches acumulados. De un matrimonio que se desmoronaba. Llegamos a casa. Cada uno se fue a un lado. Él a su oficina. Yo a la habitación. Me quité el vestido. Me lavé la cara. Me puse pijama. Me acosté. Pero no pude dormir. Pensaba en el profesor. En su exalumno. En ese abrazo lleno de afecto genuino. En esa relación de maestro y alumno que había trascendido el tiempo. Que se había convertido en algo hermoso. Y pensé en Germán. En cómo trataba a todos. Con desprecio. Con arrogancia. Y me pregunté. ¿Quién lo recordaría cuando ya no estuviera? ¿Quién hablaría bien de él? ¿Quién lo extrañaría de verdad? Y la respuesta me aterró. Nadie. Absolutamente nadie. Los siguientes días fueron extraños. Germán y yo vivíamos bajo el mismo techo, pero éramos dos extraños. Él seguía con sus reuniones. Sus llamadas. Su mundo de negocios. Yo seguía con mi trabajo. Mi rutina. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Ya no tenía miedo. Ya no me sentía pequeña. Sabía lo que tenía que hacer. Solo faltaba el momento correcto. El miércoles salí temprano del trabajo. Tenía una cita con el dentista que había reprogramado. Pero terminó siendo más rápida de lo esperado. Eran apenas las 4 de la tarde. Decidí caminar un rato. El día estaba bonito. Soleado. Fresco. La gente caminaba tranquila. Había vendedores ambulantes. Niños jugando. Vida. Movimiento. Pasé por un parque. Me senté en una banca. Saqué mi teléfono. Revisé mensajes. Nada importante. Estaba por levantarme cuando vi algo que me llamó la atención. Al otro lado del parque. Junto a una fuente. Había un grupo de personas. Como 20 o 30. Todos sentados en el pasto. Y al frente. De pie. Con un micrófono en la mano. Estaba el profesor. Me acerqué con curiosidad. Era una charla al aire libre. Una charla sobre derechos laborales. El profesor hablaba con pasión. Con claridad. Explicaba conceptos complicados de forma sencilla. La gente escuchaba atenta. Algunos tomaban notas. Otros solo escuchaban. Pero todos estaban ahí. Voluntariamente. Aprendiendo. Me quedé parada atrás. Escuchando. El profesor explicaba cómo los trabajadores podían defenderse de abusos. Qué leyes los protegían. Cómo presentar una queja. Dónde buscar ayuda. Todo de forma gratuita. Todo desde su experiencia. Desde su conocimiento acumulado en décadas. La charla duró casi una hora. Cuando terminó la gente aplaudió. Algunos se acercaron a hacerle preguntas. Él respondía con paciencia. Con amabilidad. Dándole a cada persona el tiempo que necesitaba. Sin prisa. Sin arrogancia.
Esperé a que todos se fueran. Finalmente él quedó solo, guardando sus papeles en su maletín viejo. Me acerqué. Señor. Él levantó la vista. Sonrió amplio. Hija, ¿cuánto tiempo sin verte? Pensé que ya no nos íbamos a encontrar. Me reí. Yo también lo pensé. Pero parece que el destino tiene otros planes. Nos sentamos en una banca. Le pregunté por la charla. ¿Qué era? ¿Cómo había surgido? Él me explicó que era parte de un programa comunitario. Un grupo de profesores y abogados retirados que daban charlas gratuitas en barrios populares, enseñando a la gente sus derechos, empoderándolos, dándoles herramientas para no ser abusados. Es hermoso lo que hace, señor. Él se encogió de hombros. Es necesario. La gente que más necesita esta información es la que menos puede pagarla. Si nosotros que ya cumplimos no compartimos lo que sabemos, entonces, ¿para qué sirve tanto conocimiento? Hablamos un rato más. Le conté cómo me sentía, cómo había sido la cena del lunes, lo vacía que me sentía al lado de Germán. Él escuchó con atención. Finalmente habló. Valeria, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué no te vas? Me quedé callada. Era la pregunta que yo misma me había hecho 1000 veces. Finalmente respondí. Tengo miedo. Miedo de estar sola. Miedo de no poder sola. Miedo de haberme equivocado todo este tiempo. Él asintió. El miedo es normal, hija. Pero no puede ser tu prisión. ¿Sabes qué es peor que estar sola? Estar acompañada y sentirte sola. Eso es peor. Tenía razón. Yo llevaba años sintiéndome sola. Aún estando casada. Aún compartiendo una casa. Una cama. Una vida. Me sentía completamente sola. El profesor continuó. Además, estar sola no significa estar vacía. Significa tener espacio para conocerte. Para encontrarte. Para construir la vida que realmente quieres. No la que alguien más decidió por ti. Sus palabras me llegaron al alma. Porque era exactamente lo que necesitaba escuchar. Ese empujón. Esa validación. Esa confirmación de que no estaba loca. De que lo que sentía era válido. Le agradecí. Él me tomó la mano. Tú eres fuerte, Valeria. Más de lo que crees. Solo necesitas creerlo tú misma. Nos despedimos. Él se fue caminando hacia la parada del bus. Yo me quedé ahí sentada. Pensando. Procesando. Y tomando una decisión. Esa noche hablaría con Germán. Le diría que quería el divorcio. Que ya no podíamos seguir así. Que merecíamos ser felices. Cada uno por su lado. Llegué a casa con determinación. Pero Germán no estaba. Había dejado una nota en la cocina. Cena de trabajo. Llego tarde. No me esperes. Suspiré. Tendría que esperar otro día. Pero ya había tomado la decisión. Y eso me daba paz. Me preparé algo ligero para cenar. Me senté en la sala. Prendí la televisión. Pero no le presté atención. Mi mente estaba en otro lado. Planeando. Pensando en cómo empezar. ¿Qué decir? ¿Cómo protegerme? Eran casi las 11 cuando escuché el auto de Germán. La puerta. Sus pasos. Entró con el teléfono en la mano. Hablando. Riendo. Sí, perfecto. Mañana cerramos. Gracias. Hasta mañana. Colgó. Me vio. Todavía despierta. ¡Qué milagro! Germán, tenemos que hablar. Él suspiró. Valeria, no esta noche. Estoy cansado. Fue un día largo. Mañana hablamos. Y subió las escaleras. Yo me quedé ahí. Frustrada. Pero también más decidida. Mañana. Mañana sería el día. El jueves amaneció nublado. Germán se fue temprano. Yo también. En el trabajo no pude concentrarme. Mi mente estaba en lo que iba a pasar esa noche. En cómo reaccionaría él. En qué pasaría después. Pero sabía que no había vuelta atrás. Ya había cruzado ese puente mental. Salí del trabajo a las 5. Tomé el bus. Iba distraída mirando por la ventana cuando alguien se sentó a mi lado. Volteé. Era él. El profesor. Los dos nos quedamos sorprendidos. Y luego nos reímos. Ya esto es ridículo. Dije. El profesor asintió entre risas. El universo definitivamente quiere que seamos amigos. Le conté que esa noche hablaría con Germán. Que le pediría el divorcio. Él me escuchó serio. ¿Cómo te sientes? Asustada. Pero también aliviada. Como si ya hubiera cargado esto demasiado tiempo. Él asintió. Ese es el primer paso. Reconocer que ya es tiempo. El resto viene solo. Hablamos el resto del camino. Él me dio consejos prácticos. Que tuviera mis documentos listos. Que abriera una cuenta bancaria a mi nombre si no tenía. Que me asesorara legalmente. Que no me dejara manipular. Yo escuché todo con atención. Agradecida de tener a alguien que se preocupara de verdad. Llegamos a mi parada.
Me levanté. Él también. Me bajó aquí también. Voy a visitar a un amigo que vive cerca. Bajamos juntos. En la acera nos despedimos. Gracias, señor. Por todo. Por escucharme. Por aconsejarme. Por estar ahí. Él me abrazó. Mucha suerte, hija. Eres valiente. No lo olvides. Lo vi alejarse. Caminé hacia mi casa. El corazón me latía rápido. Pero estaba decidida. Llegué. El auto de Germán ya estaba ahí. Entré. Él estaba en la sala, viendo televisión. Levantó la vista. Hola. Su tono era neutro. Ni frío ni cálido. Me senté en el sillón de enfrente. Germán. Necesitamos hablar. ¿En serio? Él apagó la televisión. Me miró. Está bien. Habla. Respiré hondo. Quiero el divorcio. El silencio que siguió fue pesado. Germán me miraba sin expresión, como si no hubiera entendido. Finalmente habló. ¿Qué dijiste? Que quiero el divorcio. Que esto no funciona. Que llevamos años siendo infelices. Y que ya es tiempo de aceptarlo. Él se levantó. Caminó hacia la ventana. Se quedó ahí parado. De espaldas a mí. Hablando hacia el vidrio. Esto es por ese viejo, ¿verdad? Por ese profesor que te llenó la cabeza de ideas. No, Germán. Esto es por mí. Por lo que siento. Por lo que ya no aguanto. Él volteó. Su cara mostraba una mezcla de rabia y dolor. Valeria. Yo te he dado todo. Una buena casa. Estabilidad. Seguridad. ¿Qué más quieres? Quiero respeto, Germán. Quiero ser vista. Quiero ser valorada. Y tú no puedes darme eso. Nunca has podido. Él negó con la cabeza. Estás confundida. Estás dejando que gente externa te manipule. Ese viejo. Esas ideas románticas de amor y respeto. El mundo real no funciona así, Valeria. El mundo real es duro. Y yo te he protegido de eso. No, Germán. Tú me has protegido de nada. Me has hecho sentir pequeña. Insignificante. Me has humillado callándome. Me has lastimado con tu indiferencia. Y ya no quiero seguir así. Me merezco algo mejor. Aunque sea estar sola. Él respiraba agitado. No voy a aceptar esto. No voy a dejar que tires a la basura años de matrimonio por un capricho. No es un capricho. Es una necesidad. Y si no lo aceptas de buena manera, lo haré de todas formas. Con abogados. Con papeles. Pero lo haré. Germán me miró con odio. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. Y cuando te des cuenta va a ser demasiado tarde. Tal vez. Pero prefiero cometer mi propio error que seguir viviendo el tuyo. Y subí las escaleras. Dejándolo ahí. Solo. Con su rabia. Con su orgullo herido. Pero liberándome finalmente. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. Cerré la puerta con seguro. No porque tuviera miedo de Germán físicamente, sino porque necesitaba sentir que tenía mi propio espacio. Mi propia protección. Me acosté y por primera vez en semanas logré dormir profundo. Como si un peso enorme se hubiera levantado de mi pecho. Desperté temprano. Germán ya se había ido. Dejó la casa hecha un desastre. Platos sucios. Ropa tirada. Como un berrinche silencioso. Como diciendo, si te vas esto es lo que te espera. Pero yo ya no me afectaba. Recogí mis cosas. Me arreglé. Me fui a trabajar. Durante el día recibí varios mensajes de él. Tenemos que hablar. Esto no puede quedar así. No seas impulsiva. Piensa en lo que estás haciendo. No respondí ninguno. Ya le había dicho todo lo que tenía que decir. Ahora solo faltaba actuar. En mi hora de almuerzo busqué información. Abogados de divorcio. Requisitos. Procesos. Tomé notas. Hice llamadas. Agendar citas. Sentía que finalmente estaba tomando control de mi vida. Y eso me daba una fuerza que no sabía que tenía. Salí del trabajo a las 5. Tomé el bus de siempre. Iba pensando en todo lo que tenía que hacer. Documentos que reunir. Cuentas que separar. Un lugar donde vivir. Era abrumador. Pero también emocionante. Como empezar de cero. Como renacer. El bus iba lleno. Yo estaba de pie sosteniéndome del tubo. En una de las paradas subió un grupo grande de gente. Estudiantes. Venían ruidosos. Felices. Hablando de un examen que habían pasado. De una fiesta que organizarían. De la vida sin preocupaciones mayores. Entre ellos alcancé a ver una cara conocida. Era la chica que había visto con el profesor. La que lo había abrazado en la universidad. Ella también me vio. Me sonrió con reconocimiento aunque no sabía de dónde me conocía. El bus siguió avanzando. Los estudiantes fueron bajando poco a poco. En una parada grande casi todos bajaron. Quedaron pocos pasajeros. Vi un asiento libre y me senté. El bus arrancó de nuevo. Y entonces en la siguiente parada subió él. El profesor. Con su maletín.
su saco, su cara cansada pero serena. Me vio y sonrió. Ya no nos sorprendemos, ¿verdad? Nos reímos. Se sentó a mi lado. ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo te fue anoche? Le conté que había hablado con Germán, que le había pedido el divorcio, que él se había enojado pero que yo me mantuve firme. El profesor apretó mi mano. Bien hecho. Eso requiere mucho valor. Le conté también los pasos que estaba dando. Los abogados. Los documentos. Todo. Él escuchó atento. Me dio más consejos. Que no aceptara nada por lástima. Que peleara por lo que era justo. Que no me dejara convencer de que estaba exagerando. Hablamos el resto del camino. Sobre la vida. Sobre los cambios. Sobre cómo a veces las cosas más difíciles son las más necesarias. Él me contó que cuando su esposa murió sintió que no iba a poder continuar. Que los primeros meses fueron un infierno. Pero que eventualmente encontró propósito. En ayudar a otros. En seguir enseñando. En seguir haciendo diferencia. Tu esposa estaría orgullosa de usted, señor. De todo lo que hace. Él sonrió con tristeza. Espero que sí. Ella siempre decía que yo tenía el don de enseñar. De hacer que las cosas complicadas fueran simples. De hacer que la gente creyera en sí misma. Trato de honrar eso. De seguir siendo ese hombre que ella amaba. Llegamos a una parada. Él me dijo que ahí se bajaba. Yo también. Vivíamos cerca sin saberlo. Bajamos juntos. Caminamos unas cuadras conversando. Él me señaló una casa pequeña. Yo vivo ahí. Es humilde pero es mía. Es mi refugio. Le sonreí. Estoy segura de que es un hogar hermoso. Nos despedimos en la esquina. Él siguió hacia su casa. Yo hacia la mía. Pero antes de llegar me quedé parada. Mirando la casa donde vivía con Germán. Esa casa grande. Bonita. Pero vacía. Sin amor. Sin risa. Sin vida. Y supe que no la iba a extrañar. Que lo único que iba a extrañar era la idea de lo que pudo haber sido. Pero no lo que realmente fue. Entré. Germán ya estaba ahí. En la sala. Con un vaso de whisky. Me miró cuando entré. Su expresión era diferente. Ya no había rabia. Había resignación. Cansancio. Valeria. Siéntate. Por favor. Tenemos que hablar como adultos. Me senté. Él bebió un trago largo. Suspiró. He estado pensando. En lo que dijiste. En cómo te has sentido. Y tienes razón. No te he valorado. No te he visto. Me concentré tanto en mi carrera. En mi éxito. Que olvidé lo que realmente importaba. No dije nada. Solo escuché. Él continuó. No quiero el divorcio, Valeria. Quiero que lo intentemos de nuevo. Prometo cambiar. Prometo ser mejor. Prometo tratarte como mereces. Sentí una punzada en el pecho. Porque había esperado escuchar esas palabras durante años. Pero ahora que llegaban ya era tarde. Germán. Aprecio que lo digas. De verdad. Pero no puedo. Ya tomé la decisión. Ya crucé ese puente. No hay vuelta atrás. Él negó con la cabeza. Pero yo puedo cambiar. Dame una oportunidad. 6 meses. 3 meses. Lo que necesites. Pero dame la oportunidad de demostrártelo. Negué despacio. No es sobre darte oportunidades. Es sobre mí. Sobre lo que necesito. Sobre lo que merezco. Y necesito estar sola. Necesito encontrarme. Necesito sanar. Y no puedo hacer eso aquí. No puedo hacerlo contigo. El silencio fue largo. Doloroso. Finalmente él asintió. Está bien. Si eso es lo que quieres. No voy a pelear. No voy a hacerlo más difícil. Pero quiero que sepas algo. Me arrepiento. Me arrepiento de cada vez que te hice sentir menos. De cada vez que no te escuché. De cada vez que elegí mi orgullo sobre ti. Gracias por decirlo. De verdad. Pero algunas cosas no se pueden reparar. Algunas cosas simplemente se terminan. Y está bien. No somos malas personas. Solo somos personas equivocadas el uno para el otro. Él asintió. Bebió otro trago. Y no dijo más. Esa noche dormimos en cuartos separados. Pero el ambiente era diferente. Ya no había tensión. Ya no había rabia. Solo había tristeza. La tristeza de algo que termina. De algo que pudo haber sido y no fue. Los siguientes días fueron de trámites. De papeles. De decisiones. Germán cumplió su palabra. No puso trabas. Fue justo en la división de bienes. Civilizado en todo el proceso. Era como si finalmente hubiera entendido. Como si finalmente me hubiera visto. Un sábado en la mañana estaba empacando mis cosas cuando sonó el timbre. Fui a abrir. Era un mensajero. Traía un paquete para mí. Firmé. Cerré la puerta. Abrí el paquete. Adentro había un libro. Un libro viejo. Sobre derecho constitucional.
Y una nota. Hija Valeria. Este libro me acompañó durante muchos años. Ahora quiero que te acompañe a ti. No como abogada, sino como recordatorio. Recordatorio de que la justicia no solo se busca en los tribunales. También se busca en la vida diaria. En cómo nos tratamos. En cómo defendemos lo que es correcto. Eres valiente. Eres fuerte. Nunca lo olvides. Con cariño. Profesor Martínez. Las lágrimas cayeron sin control. Abracé el libro contra mi pecho. Ese hombre. Ese profesor que había aparecido en mi vida como un ángel. Que me había recordado quién era yo. Que me había dado la fuerza para tomar las decisiones más difíciles. Terminé de empacar. Germán me ayudó a bajar las cajas. No hablamos mucho. Pero cuando llegó el momento de irme, él me detuvo. Valeria. Espero que seas feliz. Espero que encuentres lo que buscas. Y siento no haber sido yo quien te lo diera. Le sonreí con tristeza. Yo también lo siento, Germán. De verdad. Nos dimos un abrazo. Un abrazo de despedida. De cierre. Y me fui. Subí a mi auto con mis cajas. Con mis pocas pertenencias. Pero con mi dignidad intacta. Con mi valor recuperado. Con mi vida de vuelta. Pasaron 6 meses. 6 meses desde que dejé esa casa. 6 meses desde que empecé de nuevo. Renté un apartamento pequeño. Modesto. En un barrio tranquilo. No era lujoso. Pero era mío. Cada rincón. Cada decisión. Cada detalle. Todo era mío. Los primeros días fueron difíciles. Despertar sola. Cocinar para una. Tomar decisiones sin consultar a nadie. Pero poco a poco esa soledad se convirtió en compañía. En paz. En libertad. Aprendí a disfrutar mis propios silencios. Mis propios tiempos. Mi propia existencia. El trabajo seguía igual. Pero yo no. Yo había cambiado. Hablaba más. Proponía ideas. Defendía mis opiniones. Y la gente lo notaba. Mi jefa me llamó un día a su oficina. Valeria. Has estado haciendo un trabajo excelente. Estamos pensando en promoverte. Me quedé sin palabras. Era algo que nunca había imaginado. Pero que había ganado por mi propio esfuerzo. Por mi propia valía. Los fines de semana los dedicaba a mí. A las cosas que me gustaban. Leía. Caminaba. Tomaba café en parques. Conocía gente nueva. Me inscribí en un taller de pintura. Algo que siempre quise hacer pero nunca me atreví. Y descubrí que no era mala. Que tenía un don que había estado dormido durante años. Un sábado por la tarde estaba en el parque pintando. Un paisaje simple. Árboles. El cielo. Algunas personas caminando. Estaba concentrada cuando escuché una voz conocida. Ese cuadro está quedando hermoso. Levanté la vista. Era él. El profesor. Llevaba su maletín como siempre. Pero se veía diferente. Más descansado. Más feliz. Señor. ¡Qué sorpresa! Él sonrió. Ya no es sorpresa. Creo que el universo decidió que somos amigos de por vida. Me levanté. Lo abracé. Él correspondió el abrazo con calidez. ¿Cómo has estado, hija? Le conté todo. El divorcio. El apartamento nuevo. El trabajo. El taller de pintura. Todo. Él escuchó con orgullo en los ojos. Sabía que lo lograrías. Sabía que eras más fuerte de lo que tú misma creías. Le mostré el libro que me había regalado. Lo cargo conmigo a todas partes. Es mi recordatorio. De que la justicia empieza por respetarse uno mismo. Él asintió. Exactamente. Esa es la lección más importante que podemos aprender. Nos sentamos en una banca. Conversamos largo rato. Él me contó que había empezado a escribir un libro. Sus memorias. Sus años enseñando. Los casos que había conocido. Las personas que había ayudado. Quiero dejar algo más que recuerdos. Quiero dejar palabras. Lecciones. Algo que pueda ayudar a otros cuando yo ya no esté. Le dije que sería un libro hermoso. Que tenía mucho que compartir. Que su vida había tocado a tanta gente. Incluida yo. Él sonrió con humildad. Si mi vida sirvió aunque sea para ayudar a una persona, entonces valió la pena. Y tú, hija. Tú eres prueba de eso. Seguimos hablando. Me contó de sus estudiantes. De nuevos casos. De charlas que seguía dando. A sus 75 años seguía activo. Seguía ayudando. Seguía enseñando. Porque para él eso no era trabajo. Era propósito. Era vida. Le pregunté si no se cansaba. Si no prefería descansar. Él negó con la cabeza. ¿Descansar haciendo qué? Viendo televisión. Esperando que pase el tiempo. No. Yo descanso haciendo lo que amo. Y lo que amo es esto. Enseñar. Servir. Sus palabras me recordaron por qué lo admiraba tanto. Porque en un mundo donde todos perseguían dinero, poder, reconocimiento,
Él perseguía algo más valioso. Propósito, significado, trascendencia. Nos despedimos cuando empezó a oscurecer. Él tenía una cena con exalumnos. Una reunión anual que hacían, donde recordaban viejos tiempos y compartían cómo les iba en la vida. Me invitó. Ven. Me encantaría que conocieras a algunos de ellos. Acepté emocionada. La cena fue en un restaurante sencillo. No lujoso, pero cálido. Acogedor. Había unas 15 personas. Hombres y mujeres de diferentes edades. Todos exalumnos del profesor. Abogados. Jueces. Funcionarios. Pero ahí no había jerarquías. Todos lo trataban con el mismo respeto. Con el mismo cariño. Me presentó. Ella es Valeria. Una amiga muy especial. Una mujer valiente que tomó las decisiones difíciles para recuperar su vida. Todos me saludaron con calidez. Me hicieron sentir parte. Me contaron historias del profesor. De cómo había cambiado sus vidas. De cómo los había ayudado cuando más lo necesitaban. Un hombre ya mayor contó que el profesor le había prestado dinero de su propio bolsillo para que pudiera terminar la carrera. Nunca me lo cobró. Nunca me lo recordó. Solo me dijo que algún día ayudara a alguien más. Y eso hice. Ahora tengo un despacho donde doy asesoría gratuita a familias de bajos recursos. Una mujer contó que el profesor la había defendido cuando fue acusada injustamente en la universidad. Que había peleado por ella cuando nadie más lo hizo. Que gracias a él pudo graduarse y ahora era jueza. Y trato cada caso recordando lo que usted me enseñó. Que la justicia es para todos. No solo para los que pueden pagarla. Historia tras historia. Todas diferentes. Pero todas con el mismo hilo. Un hombre que había dado sin esperar nada. Que había sembrado en terreno fértil. Y que ahora cosechaba amor. Gratitud. Respeto genuino. El profesor escuchaba con los ojos húmedos. Ustedes son mi orgullo. Mi legado. Verlos ahora siendo buenas personas. Buenos profesionales. Buenos seres humanos. Eso es lo que me hace feliz. No los títulos. No el dinero. Esto. Ustedes. La cena terminó tarde. Todos nos despedimos con abrazos. Con promesas de verse pronto. Con esa calidez que solo existe entre personas que se respetan de verdad. El profesor y yo caminamos juntos hacia la parada del bus. Señor, hoy me mostró algo invaluable. Me mostró que el éxito verdadero no se mide en lo que tienes. Se mide en las vidas que tocas. En el amor que generas. En el bien que dejas. Él asintió. Así es, hija. Y nunca es tarde para empezar. Para cambiar. Para ser mejor. Llegó su bus. Antes de subir me abrazó. Valeria. Estoy orgulloso de ti. De la mujer que eres. De la mujer que estás construyendo. No te detengas. Sigue adelante. El mundo necesita gente como tú. Le agradecí con lágrimas. Subió al bus. Me despedí con la mano. Lo vi alejarse por la ventana. Y supe que aunque no nos viéramos con frecuencia, él siempre estaría ahí. En mis decisiones. En mis valores. En mi corazón. Caminé a casa con una paz profunda. Pensé en Germán. Me pregunté cómo estaría. Si habría aprendido algo. Si habría cambiado. No sabía. Y la verdad ya no me importaba tanto. Porque yo había aprendido la lección más importante. Que mi valor no dependía de él. Ni de nadie. Dependía de mí misma. Llegué a mi apartamento. Pequeño pero mío. Lleno de mis cosas. De mis decisiones. De mi esencia. Me preparé un té. Me senté en el sofá. Abrí el libro del profesor. Y leí. Leí sobre justicia. Sobre dignidad. Sobre derechos. Pero más que nada leí entre líneas. Leí sobre respeto. Sobre humanidad. Sobre lo que realmente importa. Esa noche antes de dormir me miré al espejo. Y por primera vez en años me gustó lo que vi. No porque estuviera más bonita. O más arreglada. Sino porque vi a una mujer completa. Una mujer que había enfrentado sus miedos. Que había tomado decisiones difíciles. Que había elegido su dignidad sobre la comodidad. Me acosté con una sonrisa. Pensando en todo lo que había pasado. En cómo un simple gesto en un bus había desencadenado todo. En cómo ayudar a un anciano cansado me había llevado a ayudarme a mí misma. En cómo conocer a alguien humilde me había enseñado el verdadero significado de la grandeza. Cerré los ojos. Y antes de quedarme dormida pensé. Ese día entendí que la verdadera educación no se lleva en el título. Se lleva en la forma en que miras a los demás. En cómo tratas al que no te puede dar nada a cambio. En cómo te levantas cuando todo parece oscuro. El profesor nunca tuvo dinero. Nunca tuvo poder. Pero tuvo algo mucho más valioso. Tuvo propósito. Tuvo amor. Tuvo dignidad. Y eso nadie se lo pudo quitar. Y yo aprendí que el respeto empieza por una misma. Que no podemos exigir lo que no nos damos. Que la valentía no es no tener miedo.
Es actuar a pesar del miedo. Que estar sola no es estar vacía. Es estar completa. Y que a veces las personas llegan a tu vida no para quedarse, sino para enseñarte, para mostrarte el camino, para recordarte quién eres. Germán se arrodilló frente al profesor aquel día que finalmente se encontraron. Pero esa es otra historia. Una historia de justicia, de consecuencias, de aprendizajes tardíos. Porque la vida tiene formas misteriosas de poner a cada quien en su lugar, de enseñar lecciones que necesitamos aprender. Aunque duelan, aunque cuesten, porque al final solo nos quedamos con lo que somos, no con lo que tenemos. Y yo elegí ser digna, elegí ser valiente, elegí ser yo.